Lo primero que te aconsejamos antes de realizar tu viaje es conseguir los boletos y comprarlos por internet. Así te evitarás largas filas y tendrás un ingreso seguro y ágil. Si incluyes el guía es mucho mejor, porque la persona experta te contará datos e historias interesantes durante el recorrido. Los agujeros que ven en gran parte de la fachada fueron hechos por los bárbaros, que robaron el material que unían los bloques de travertino, material del que está construido, y que dejaron el Coliseo agujereado. Además, las partes del edificio que faltan sirvieron para reconstruir otros monumentos. Bueno, estamos en el Coliseo. Lastimosamente hay un concierto de Andrea Bocelli en próximos días, entonces No hay vamos a poder muchas estar. tarimas y sillas, porque imagínense, si no hubiera tocado el concierto de Andrea Bocelli, muy rico sería. Delicioso. Varios artistas se han presentado en sus arenas como escenarios. Andrea Bocelli se presentará esta noche. Por este motivo se nos fue imposible bajar a las arenas y conocer las celdas que ocupaban los gladiadores y los animales antes de cada presentación ante el César. El Coliseo romano es sin lugar a duda la sensación de la capital italiana por excelencia, y es también un tesoro para el planeta. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y forma parte de las 7 maravillas del mundo. Cuando se prohibieron los espectáculos de los gladiadores, las estructuras del anfiteatro se usaron como casas, almacenes y establos. Siglos después, tras un terremoto que golpeó a Roma, quedó en ruinas y fue usado como vertedero y como una cantera de la que se extrajo material para construir otros edificios de la ciudad. Si bien ahora es conocido como Coliseo Romano o simplemente Coliseo, en sus inicios se le denominó Anfiteatro Flavio, en honor a la dinastía de emperadores que lo mandó a construir. El origen del nombre actual se debe a que se edificó cerca de una gran estatua o coloso del emperador Nerón. Y como uno de los momentos más reconocidos universalmente, está la muerte de los cristianos devorados por fieras en las arenas de este Coliseo, ante el deleite de las masas y los aplausos del emperador de entonces. Durante los trabajos de limpieza del Coliseo, se encontraron pequeñas cruces grabadas en sus muros. La pequeña cruz fue añadida sobre la letra T, que significa Taurus, toro, el animal que esperaba al público de la época para que atacara a los condenados. La cruz contrarresta un grito de violencia y muerte, una referencia a Cristo que salva. Y este es el Gran Coloso. Coliseo romano. Chao. Y a solo unos pasos del Coliseo está el Gran Foro Romano. Según las leyendas, este es el sitio donde se fundó Roma.
Data del año 1000 a.C. Fue la residencia de los principales emperadores, ya que Augusto tenía su casa en la colina. Según la mitología griega, el Palatino era el lugar donde estaba la cueva conocida como el Lupercal, en la que fueron encontrados Rómulo y Remo, y que era el hogar de Luperca, la loba que los amamantó. Como está a 40 metros de altura sobre el foro romano, las vistas desde acá son espectaculares. Se paga una entrada y se puede visitar el foro, el Monte Palatino y el Coliseo durante 48 horas, pero solamente puedes ingresar una vez a cada lugar. Se trata de una basílica arquitectónica de tipo civil con funciones jurídicas y de negocios. Tiene enormes dimensiones, hecho que indica el carácter monumental y propagandístico del arte romano. Su autor es desconocido. Se inició en el 307 siendo emperador Magencio y se terminó en el 313 siendo emperador Constantino, que había derrotado al anterior emperador. Constantino es recordado por el edicto de tolerancia que permitió el cristianismo. La Basílica Julia fue empezada en el año 54 a.C. por Julio César. Destruida por un incendio, fue reconstruida y ampliada por Augusto en el año 12 después de Cristo, que se la dedicó a sus nietos Cayo y Lucio. Este arco es uno de los monumentos mejor conservados de la antigua Roma en la ciudad eterna. Situado en el corazón del foro romano, a escasos pasos de la Curia Julia, el arco se alza poderoso desde hace más de 1800 años. El arco nos narra la victoria del nuevo emperador Septimio Severo, que con destrucción y saqueos busca reafirmar la fuerza de Roma. Por norma general, la vida pública en la antigua Roma era solo para los hombres. Sin embargo, había un grupo de mujeres que gozaba de un estatus especial. Eran las vestales, las guardianas del fuego sagrado de la diosa Vesta. Una de las condiciones que debían cumplir las vestales era la castidad. En caso de infringir esta condición, eran enterradas vivas en una cámara subterránea, ya que estaba prohibido derramar su sangre, y su amante también era ejecutado. Bueno, estamos sentados aquí, bajo un arbolito muy rico, en medio del foro del Palatino romano, donde vivieron en algún momento prestigiosos personajes de la historia. Los senadores. La tradición oral relata que ambos hermanos ejercieron siempre su profesión sin cobrar a los enfermos. Este templo fue cristianizado y dedicado a los santos Cosme y Damián en el año 527. Se convertirían en los patronos de los médicos, cirujanos, farmacéuticos e incluso veterinarios. El Templo de Agripina es una de las obras maestras de la arquitectura presentes en la capital italiana. La construcción del Panteón se realizó en el tiempo de Adriano, en el año 126 después de Cristo. Este templo fue cedido por el emperador Focas, un emperador conocido por su brutalidad y crueldad, ya que no dudó en asesinar a su antecesor y a su hijo para poder ocupar el trono. El Papa Bonifacio IV, quien lo transformó en una iglesia, conservándola hasta hoy en perfecto estado. Es increíble pensar que el Panteón se encontraba ya en este lugar allá en el año 128 después de Cristo, y que ha visto pasar delante de su pórtico durante casi 1900 años la vida romana. Estamos frente a la Fontana de Trevi. La verdad pensé que era más pequeña, pero es grande y espectacular, muy hermosa, bonita. Porque volvamos a Roma.
gustó nuestro video, regálanos un like. Y suscríbete para tener notificaciones de nuestros próximos videos.